Muy buenas noches. Saliéndonos de la rutina de estos días cuando todo parece jugarse entre la coalición de gobierno de centro derecha presidida por el presidente Juan Manuel Santos y la derecha más derecha del expresidente Uribe, hoy queremos plantear el debate sobre la alternancia del poder en Colombia. En los países democráticos del mundo, la alternancia en el poder se da entre izquierda y derecha con todos los matices y coaliciones del caso. Aquí no se da entre izquierda y derecha, sino entre derecha y extrema derecha. Por eso la pregunta para el debate de hoy es ¿qué pasa con la izquierda en Colombia? Para tratar de aportar las claves que contribuyan a resolver este interrogante, nos acompañan hoy Piedad Córdoba, ex senadora del Partido Liberal que representa el ala izquierda del partido y quien siempre está en el ojo del huracán por sus posiciones críticas y disidentes de la línea dominante del partido, y hoy de nuevo en la picota por una intervención pública en Miranda, Cauca. Carlos Vicente de Rú, abogado, concejal por el Movimiento Progresistas del alcalde Gustavo Petro, es consejero presidencial de Derechos Humanos de los gobiernos Gaviria y Samper, juez durante 6 años de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y quien coordinó el informe sobre la corrupción en la administración Moreno en colaboración con el hoy alcalde Gustavo Petro y el senador Carlos Avellaneda. Iván Cepeda, filósofo de formación, representante a la Cámara por el Polo Democrático, dirigente del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, e hijo de Manuel Cepeda, el dirigente de la Unión Patriótica, asesinado en 1994 en medio de la Guerra Sucia. Y como cada noche, el escritor y periodista Antonio Caballué. También, como es habitual, antes de abrir el debate, tenemos una breve nota preparada por el equipo periodístico de Las Claves, que hoy se centra en una entrevista con el historiador Jorge Orlando Melo. Los invito a verlo porque nos da un contexto que nos abre el debate. Colombia es el único país de Latinoamérica que no ha tenido nunca un presidente de izquierda, que no ha experimentado cambios sociales revolucionarios, populistas o radicales en su historia. Colombia es también el único país en donde la izquierda no ha superado nunca el umbral de 1/3 en las elecciones. Los mejores resultados los consiguieron el M19 en la constituyente del 91 con un 26%, o el candidato Carlos Gaviria con un 22% en las presidenciales de 2006, representando al Polo Democrático. Una razón de partida para esta debilidad de fondo, como señala el profesor Gómez Buendía, es que los líderes de izquierda o populistas han sido sistemáticamente asesinados. Desde Rafael Uribe Uribe o Jorge Eliezer Gaitán hasta Carlos Pizarro o Bernardo Jaramillo más recientemente. Pero hay más razones, ancladas en nuestra realidad contemporánea. El historiador Jorge Orlando Melo analiza las raíces de la ausencia de una izquierda fuerte y organizada en Colombia. Colombia tuvo en el siglo XIX 2 partidos políticos muy fuertes, liberal y conservador, como otros países latinoamericanos, pero acá, por diversas razones, el regionalismo, etcétera, la lealtad de la gente se fue mucho a los partidos. Eso dio una fortaleza peculiar a estos partidos. Y cuando los cambios sociales del siglo XX crearon nuevas clases sociales, obreros, grupos de artesanos independientes, todo esto, generalmente la fuerza de los partidos fue tan grande que casi todo, las nuevas propuestas se encauzaron dentro del Partido Liberal. El Partido Liberal se volvió una especie de alianza de centro con sectores de izquierda nuevos. En los años 50, Colombia entró en un conflicto precisamente por ese enfrentamiento tan extremo de los partidos, en un conflicto de violencia, y en cierta manera eso destruyó los partidos, que en otras partes se habían destruido por el ascenso de clases medias, de los radicalismos de terceros partidos. Los destruyó, pero en el momento en que los destruyó, Colombia, que venía de este ejercicio de violencia, entró en el juego también de la perspectiva de la guerrilla. La violencia formó grupos guerrilleros y en los años 60 se formaron los grupos de guerrilleros influidos por las perspectivas marxistas, revolucionarias, chino, cubano, etc. Y yo creo que allí fue donde se creó un poco la paradoja de que en el momento en que los partidos se estaban destruyendo, se impidió la consolidación de partidos alternativos por el hecho de que lo que se legitimó fue la idea de que a esos partidos había que destruirlos, de acabar el bipartismo mediante la revuelta armada.
y no mediante la lucha política. Para Jorge Orlando Melo, la existencia de la guerrilla no solo no ha contribuido a que se produzcan cambios sociales, sino que ha significado un lastre para la consolidación de una izquierda desarmada y con posibilidades de gobierno. El campo existe, pero lo que sigue dominando es un poco el problema de la seguridad, por varias razones. Por una parte porque en un estado que no tenía la capacidad de responder a la guerrilla en forma adecuada, mucha de la respuesta a la guerrilla fue en los mismos términos de la guerrilla. La guerrilla decía, se justifica el uso de las armas, y la gente que estaba afectada por la guerrilla dijo, ah, sí, se justifica, pues vamos a formar grupos armados. Y formaron grupos que además tomaron el mismo nombre que tenían los grupos de la guerrilla, autodefensas. La autodefensa fue el término que se inventó las FARC, y después resultó que le formaron autodefensas para autodefenderse de la guerrilla. Y eso creó unos poderes extraordinarios, porque esas autodefensas estaban basadas en el poder de la tierra, en el narcotráfico, en el apoyo de los poderes políticos tradicionales extraordinarios. En cierta manera, la izquierda, la guerrilla, creó un enemigo, un Frankenstein, que fue, con su argumento de la legitimidad de la violencia, legitimó en forma indirecta una respuesta que creó unos poderes muy grandes. Entonces destruyeron todas las bases del sindicalismo rural, las bases ideológicas, que es mucho el maestro, ese tipo. La gente que tenía una sensibilidad de izquierda fue muy amenazada. En Colombia, el juego de popularidades y futuros gobiernos no se dirime entre izquierda y derecha, sino entre dos derechas, la neoliberal, que representa a Juan Manuel Santos, y la extrema derecha, que representa a su antecesor Álvaro Uribe. En este escenario, son muchos los que se preguntan, ¿qué pasa con la izquierda en Colombia? Bueno, la pregunta queda planteada. Antonio, usted que conoce profundamente la historia de este país, ¿podría aventurar una respuesta y darnos algunas claves para contestar hacia dónde va la izquierda? Digamos, la respuesta común es la del conflicto y la queja legítima de los grupos de izquierda de que sus líderes son silenciados, amenazados o desplazados. Silenciados por la muerte, correcto, asesinados, amenazados, desplazados. ¿Hay explicaciones distintas que puedan dar para por qué es tan débil la izquierda en Colombia? Sí, yo creo que una cosa que apunta a Jorge Orlando Melo es cierta, que es la existencia de la lucha armada, eso, pero ante todo yo creo que existe un sectarismo dentro de los distintos grupos de la izquierda, es una izquierda cainita. Aquí los partidos, los distintos grupúsculos, porque todos han sido grupúsculos realmente, de la izquierda son más enemigos entre sí los unos de los otros que de la derecha, que los amenaza y los persigue. El Partido Comunista, por ejemplo, ha sido siempre acusado por los demás sectores de izquierda, por los demás grupúsculos de izquierda, por los trotskistas, por los maoístas, de dinamitar desde dentro las tentativas de unión de la izquierda que se han hecho repetidamente, porque aquí la unión de la izquierda es un llamado permanente, y cada vez que se ha logrado algún tipo de unión efectivamente para, en general por razones electorales, para presentaciones electorales, eso no ha durado nunca. Lo acabamos de ver con el Polo Democrático, que ha vuelto a estallar. Es el estallido más reciente dentro de las tentativas de unión de la izquierda en Colombia. Justamente los que estamos aquí pues representan tres grupos completamente en este momento enemigos dentro de la izquierda. Grupo progresistas del alcalde Petro. Tanto como enemigos, perdón. Contradictores, digamos. Salgamos de la terminología de enemigos a la de contradictores. Sí, bueno, la contradicción fraterna. La izquierda, el ala izquierda del Partido Liberal, prácticamente la única representante es Piedad Córdoba dentro del Partido Liberal. El Partido Liberal es cada día más un aparato de la derecha. Y el Partido Comunista, Iván Cepeda, no son, ya dicen ellos que no son enemigos, pero la verdad es que se comportan como si lo fueran. Bueno, doctor Cepeda, ¿quiere...? Bueno, yo creo que la primera responsabilidad en esto, por supuesto, la tiene la izquierda y sus errores, sus lastres, sus desenfoques, sus sectarismos, y en esto no hay que
digamos, ir a buscar en otros responsabilidades propias. El ahogado, Efectivamente, pues, aguas arriba, no, el ahogado pero está también en la- es cierto que la izquierda ha ido aprendiendo de sus problemas y de sus errores. Yo no creo que la izquierda hoy sea un fenómeno marginal de la sociedad colombiana. Creo que precisamente es el centro de muchos debates. Sí, no, no, Debates- no es un fenómeno marginal ni mucho menos, pero es debates un que son- fenómeno difuso a la vez. Sí, yo creo que somos muchos, pero mal organizados, más bien. Ahora, ¿qué ha pasado en la historia reciente? La izquierda ha comenzado a gobernar el país. Ese es un fenómeno innegable, lo ha hecho con sus problemas, sus defectos, y a veces con problemas que ha llevado a dirigentes de izquierda a la cárcel por hechos de corrupción. Y eso, digamos, es parte de un proceso político que nos va a llevar al poder. Estoy convencido de eso en el próximo futuro, no muy lejano, creo yo. La izquierda tiene que resolver varios problemas. Uno de ellos es el gigantesco desafío que no es solamente para la izquierda, sino para el país, de buscar la solución del conflicto. Y en eso la izquierda juega un papel protagónico, no un papel marginal, no es parte del problema, sino de la solución. Un otro problema, tiene que aprender a gobernar y tiene que aprender a resolver sus problemas internos mediante una discusión civilizada. Es cierto, muchas veces hay más discusiones personalistas, hay más discusiones que obedecen a asuntos secundarios que a problemas de programa e ideológicos, y en eso hay que hacer un aprendizaje. Pero por último diría esto, a la izquierda no se le perdonan los errores. Digamos, la derecha se vive dividiendo, digamos, ¿cuál partido? El Partido Conservador, el partido de la derecha U, se vive dividiendo, es pero decir, está en el pero poder. tiene el poder y tiene los mecanismos para resarcir a base de clientelismo y de prebenda siempre sus divisiones. Y digamos que el hecho de que el Partido Conservador tenga una división no es un titular de prensa, pero en cambio el Polo Democrático, los progresistas u otras formaciones de izquierda tienen discusiones e inmediatamente la conclusión es: se acabó la izquierda, lo que venía bien ya se echó a perder. No, nosotros también estamos en medio de un debate político, y en ese debate político tenemos nuestros problemas, y yo creo que estamos aprendiendo a debatirlos transparentemente y de cara al país. Doctor Derru. Bueno, yo comparto la tesis básica de Jorge Orlando Melo, de acuerdo con la cual la existencia de un conflicto armado ha sido un obstáculo para el surgimiento de una izquierda fuerte y poderosa en el país, que acceda al poder. Entonces tenemos ahí un problema complicado. No quiere decir que entonces la izquierda, mientras no haya paz, no va a poder aspirar digamos, con realismo a alcanzar el poder, pero sí es un problema muy complicado. Y fíjense que ese ha sido un factor de división dentro de la propia izquierda. ¿Cuál es la actitud que la izquierda, que trabaja en el marco de la Constitución y de la ley, asume frente al conflicto armado? Desde luego, yo rechazo a profundidad, además porque es carente de toda objetividad la afirmación de que toda la izquierda, que la izquierda es cómplice de la guerrilla o que son, digamos, su brazo político, etc. Por supuesto que no, ese es un enfoque sectario, ese es un enfoque que falta la verdad. Pero es un enfoque que tiene una base en la realidad, que es la tardanza, digamos, de los distintos grupos de la izquierda en rechazar la lucha armada, es la por la combinación de ambigüedad. las formas de lucha. Es posible, pero pasar de allí a decir que la izquierda, los partidos que usted ha mencionado, el Partido Comunista, el marxismo trotskista, maoísta, etcétera, más otra izquierda, digamos, no marxista, etcétera, es una aliada de la guerrilla, es una expresión de sectarismo, no es objetiva, no es objetiva. Pero también es un hecho que, como usted acaba de decirlo, Antonio, a la izquierda le faltó claridad en relación con la condena de la lucha armada. Formular políticamente una condena de la lucha armada, ¿sí? Y de conectarse a unas demandas, ojo con lo que voy a decir, de seguridad de sectores afectados por la lucha armada, no solamente por agentes del Estado, que violan los derechos humanos y el derecho humanitario, ni por los paramilitares, sino también por la guerrilla. Y digamos, nosotros no hemos sabido desde la izquierda manejar ese clamor de seguridad de esos sectores de población, a quien había que atender en un marco de respeto por la ley, por los derechos humanos, por el derecho humanitario y sin sacrificar un enfoque de búsqueda de solución política del conflicto armado. Entonces, esa desconexión con, digamos, con ese clamor de seguridad
Ha Ya conspirado uno no contra puede la decir, ya uno consolidación no puede de la- decir de seguridad democrática porque No, ese no, es no, otro eso enfoque, tiene otra connotación. pero esa demanda de seguridad frente a todos los actores armados de sectores de población, como que la izquierda no ha podido conectarse con eso y no ha logrado trabajar, digamos, ese tema que pues está ahí sobre la mesa de la vida del país. Doctora Cepeda, usted sigue en el Partido Liberal, pero es una voz en el desierto, digámoslo, porque usted representa la oposición. Además, un Partido Liberal que está dentro de la Internacional Socialista, pero que está en la Unidad Nacional, que es de derecha y que integra al Partido Conservador. ¿Cómo manejar como toda esa cantidad de contradicciones? ¿Y cómo ve usted el tema de la izquierda y hacia dónde va la izquierda en Colombia? A ver, yo creo que el Partido Liberal está perdido hace mucho rato. Y más es como el manejo de una franquicia, que es el nombre del Partido Liberal, que le permite en un momento determinado estar en cualquiera de las alianzas, inclusive muchos de los del mismo partido estuvieron en el gobierno de Uribe. Se fueron distanciando con el tiempo, pero participaron y en la discusión de los proyectos y todo eso. Yo creo que esto tiene, y en eso disiento un poco tanto de Iván como de Carlos, en el sentido de que, primero que todo, yo creo que la izquierda sola no es la responsable de que no pueda gobernar o de que no pueda llegar a unas alianzas o a unos acuerdos, porque aquí ha habido un establecimiento como tal que ha sido muy feroz y muy feraz con las organizaciones de izquierda, o con el pensamiento, o con las propuestas de izquierda. Y eso pues se remonta no solamente a lo que tenga que ver con la Unión Patriótica, sino también a las guerrillas liberales. Yo creo que esa es una discusión que uno tiene que volver a rememorar históricamente, y que dio cuenta de cómo en un momento determinado toda esa gente fue extrañada, fue sacada, y fue determinante para que se desaparecieran del juego político democrático. El hecho de pensar diferente le ha generado una matriz de opinión al país de que quienes estamos en contra, por ejemplo, de la guerra, entonces estamos a favor de las FARC. Y esa misma forma de pensar también ha permeado la misma izquierda. O sea, yo creo que la izquierda perdió, y en eso pues ni qué se diga del Partido Liberal, pero se me estaba olvidando algo que quería decir, y es que la izquierda empezó a gobernar a partir de la alianza de la izquierda liberal con el Lucho Garzón en su momento. O sea, fue una alianza definitiva que además tenía otro elemento ahí también, que es ANAPO. ANAPO es un elemento que no hay que olvidar. Sí, ANAPO exactamente. se considera izquierda, se considera liberal, es de origen conservador, de origen rojaspinillista. Populista. A mí pues personalmente con muchísimo respeto no me parece bueno descalificar, pero creo que hacen unas alianzas electorales que les dan resultado. Nosotros en un momento determinado como izquierda del partido tenemos unos postulados claros, tenemos unas posturas definidas frente a la solución de la guerra, y yo creo que hemos sido muy tímidos en la izquierda, o algunos han sido muy tímidos en plantear de fondo que lo más importante es la solución del conflicto, cuando se sobreentiende que nosotros como fundamento o como voceros o como representantes de la izquierda, nuestra razón de ser tendría que ser esa, no solamente el hecho de no ser capaces de rechazar de manera abierta y contundente. Cuando nosotros estamos trabajando, acompañando la marcha patriótica, yo soy vocera de la marcha, pues entendemos que en las regiones hay unas expresiones populares muy sentidas frente a la guerra, y que además hay una cosa muy clara: ¿quién determina que el presupuesto del país se vaya en la guerra y no en la salud y no en la educación? Es quienes conforman esa unidad nacional en un momento determinado. Uno podría decir que a la debilidad de la izquierda, aparte del conflicto y todas las amenazas y todo, ha contribuido a esa estabilidad del establecimiento que se reacomoda, pues tanto que tenemos María una Elvira, coalición donde conviven liberales, reconservadores, semiconservadores, semiliberales. una estabilidad del establecimiento que se confunde tranquilamente. O sea, yo no veo en qué se diferencia quienes hoy están en la unidad nacional del Partido Liberal con los conservadores o con los uribistas. Yo no entiendo cuál es. Eso viene de hace bastante tiempo. Exactamente, yo iba para allá. Sí, pero justamente le pregunto a usted que iba para allá, ¿por qué no ha ido para allá? Usted sigue siendo... No, iba para, ¿Por qué aferrarse a un partido con el que usted ya no comparte tantas cosas? No, yo iba para allá, pero iba a decir otro argumento. No, yo creo que en el Partido Liberal hay unas expresiones muy claras, no soy solamente yo. O
O sea, yo tal vez puedo ser la figura que más aparezca. La que más lograda para decirlo en términos Exactamente, coloquiales. sí, y la que no tiene miedo de decir las cosas, la que controvierte, la que tiene demandada la dirección del partido. Bueno, esas son reacciones, inclusive las de Simona, a lo que yo he venido haciendo. Pero hay mucha gente en las regiones que comparte, De o las que bases compartimos, liberales. y que De la izquierda compartimos, liberal. de izquierda liberal, al punto de que nosotros estamos en marcha patriótica como izquierda liberal, en cada uno de los departamentos. Pero Antonio, a lo que yo iba era una cosa que no quiero dejar que se me pase, y es la siguiente, mire, el establecimiento ha generado una matriz de opinión. Es que a nosotros se nos olvidó lo que pasó con la Unión Patriótica. Yo fui compañera de tu papá en el Senado y nosotros dábamos debates importantes y estábamos en la discusión sobre la aplicación de la Constitución del 91. ¿Y qué pasó con Manuel? Manuel para mí era un tipo inofensivo, era producto de unos acuerdos, era la presencia de él en el Senado y de un movimiento político. Lo asesinaron. Entonces, todo eso ha sido un antecedente Sí, muy fuerte. Iván está Es que que- se habla desde hace rato, Es usted que el doctor yo Lerro. quiero no dejar la sensación, por supuesto, de decir que no ha habido todo eso y muchísimo más. No, Todo sí, eso, toda muchísimo esa, más. digamos, lo que estoy diciendo es, nosotros no podemos rehuir nuestra responsabilidad. Y digamos que tenemos todos los elementos para explicarle a la opinión pública nuestros errores, nuestras deficiencias y darle la cara al país. Digamos que en eso, a mi modo de ver, no hay que apelar necesariamente a decir o a excusarnos con lo que ha ocurrido, pero por supuesto que ha ocurrido. Claro. Yo no comparto la tesis de Melo. No es que vino la guerrilla se portó mal y entonces surgieron los paramilitares. No, sí, Esa idea es una idea absolutamente deleznable. En Colombia ha habido una política criminal desde el Estado para acabar con sectores de oposición, que se les endilga ser aliados de la guerrilla, a sabiendas que no lo son, o a sabiendas que están en unas circunstancias en las cuales es imposible tener que convivir con la guerra, por ejemplo. Mucha gente en el campo la matan porque simplemente le pidió un vaso de agua una cuadrilla de la guerrilla que iba pasando por allí. No, es decir, en Colombia hay una criminalidad de Estado y esa criminalidad de Estado está documentada y demostrada. Pero además hay otra cosa que es también muy importante y que se ve menos, y es que a muchos líderes de izquierda en la historia de este país los ha seducido el poder, ejercido de las formas más corruptas y, digamos, menos legales posibles, y han terminado del lado de todos estos partidos. Es decir, a quienes no han podido matar muchas veces sencillamente los han adaptado. Y esa es una constante, yo no necesito aquí dar ejemplos para mostrar eso. Y creo que además el establecimiento ha sido muy hábil, eso también coincido con Piedad, en mostrar cosas que no son como si lo fueran. Es decir, me refiero a lo último, la oposición de Santos es Uribe. ¿Qué tal semejante cuento? Entonces ahora resulta que quienes están rapiñando el poder son opositores y no quienes estamos planteando un modelo de sociedad distinta. No, Uribe no se ha opuesto a la reforma a la educación, creó la ley 100 Pero y eso fue opositor de la ley de víctimas y de restitución de tierras y sus a ver, así Pero ciertos su razón aspectos, de por, oposición digamos, es muy distinta a la... No, a la estoy de reforma acuerdo, a la son justicia oposiciones distintas. se opuso porque, digamos, en última instancia se dio cuenta de lo que venía, pero realmente detrás de la reforma a la justicia están quienes son sus amigos desde la cárcel La Picota. No, la oposición somos nosotros a este gobierno y lo hemos demostrado. Ellos están peleando porque obviamente ahí hay algunas cuotas burocráticas y problemas del poder que los tienen en este momento enfrentados y no son enfrentamientos menores, por supuesto. Pero Bueno, A ver, les- pero les- yo les- quisiera hacer un a ver, es que comentario. me están diciendo que corto, les hacemos el breve corte y reiniciamos el Ok, debate, ¿les parece? ok. Volvemos entonces en unos minutos. Bueno, reanudamos la discusión. El doctor Derrum Sí. quería hacer una acotación a los comentarios que habían hecho el doctor Cepeda y la doctora Piedad. Sí, yo creo que si uno revisa la historia latinoamericana comparada, estoy de acuerdo con Iván y con Piedad. Es digamos, el establecimiento colombiano, históricamente, los sectores dirigentes, las clases dirigentes han sido de lo más reaccionario, ¿sí? Este país es un país cerrado sobre sí mismo, manejado por unas élites sumamente
digamos, excluyentes. Eso es absolutamente cierto. Y frente al surgimiento de movimientos distintos de transformación de izquierda, ¿sí? Pues no voy a dar nombres, pero a todos se nos ocurren los de dirigentes, lamentablemente, fundamentalmente del Partido Conservador, supremamente sectarios en mover el Estado contra esas expresiones. Pero ojo, hay países parecidos. Fíjense, estaría el caso de Ecuador, por poner uno, ¿sí? Estaría el caso de Bolivia, etcétera, donde la izquierda logró remontar y superar eso, poniendo muchos muertos, entre otras cosas. Aquí no se ha logrado, y yo sí creo que la persistencia de la lucha armada que se predica de izquierda ha sido un obstáculo para que nos conectemos con el país. Pero yo quisiera proponer que nos saliéramos un poco del marco histórico y pensáramos en el aquí y ahora. Bueno, entonces, ¿cuáles son los desafíos que tenemos? Para conectarnos, quienes nos consideramos de izquierda, que fundamentalmente, ¿qué queremos? Una sociedad de profundas libertades democráticas, pero también de una gestión desde el Estado muy profundas hacia la construcción de igualdad y de equidad social. Quienes compartimos eso, ¿cómo nos conectamos con las grandes mayorías para lograr eso? En el aquí y en el ahora. ¿Sí? Más que echarle las culpas o a la guerrilla, aunque ese es un debate muy interesante académicamente, pero políticamente, ¿cómo avanzamos? Yo creo que el reto más importante que tenemos aquí en la izquierda es el proceso de la unidad, de lograr la unidad. El Partido Comunista acaba de hacer su congreso también, el Polo, un foro ideológico, y uno lee las conclusiones, por ejemplo, del Partido Comunista, y son conclusiones que nosotros los de la izquierda bajo ninguna circunstancia podríamos oponernos, o sea, y no hay nada que uno diga para qué, cuando entre otras cosas comienzan con un punto que en el caso nuestro, muy importante, la solución política y negociada del conflicto. Y cuando uno lee también lo del Polo, pues obviamente encuentra similitudes. Yo creo cuando uno que lee las cosas encuentra similitudes, pero después en la práctica Pero yo creo que la tarea, Antonio José, es muy difícil, pero hay que hacerlo. O sea, nosotros tenemos que ser capaces, porque ahí sí entro yo a coincidir con el argumento de Iván. O sea, nosotros también tenemos responsabilidad en las enormes debilidades que tiene este sistema democrático, si es que se puede decir así, por la dispersión, porque muchos de la izquierda se creen de mejor familia que otros lo único que hacen es debates intelectuales, pero no saben ni qué pasa en el Cauca, ni qué pasa en el Putumayo, ni qué está pasando en Cacarica, ni qué está pasando en el Huila, nada de eso en absoluto. Entonces yo sí creo que la tarea de la unidad es como en Cuba, la tarea de Cuba es el relevo generacional, cómo construimos nosotros confianza, cómo creemos que sobre la base de un discurso donde seguramente tenemos diferencias, donde no significa que nos despojemos de lo que representamos, de lo que somos capaces de construir una plataforma hacia un Estado democrático profundo y con ejemplos muy claros, el sistema electoral de este país, doctor. Le dejo ahí, le paso la pelota. Bueno, no, yo creo que estamos en un aprendizaje que pues tiene varios momentos. Uno de ellos se logró en el 2005. La izquierda ha marcado una clara diferencia con las formas armadas de ejercicio de la rebeldía. Y creo que ese deslinde ha sido muy claramente señalado. El Polo Democrático en su ideario de unidad lo dejó muy claramente consignado. Pero también dejó consignado muy claramente que entiende las raíces sociológicas e históricas de ese conflicto y que va a hacer lo necesario para buscar una solución política de ese conflicto. Y mientras no se llega a esa solución, hay que hacer acuerdos humanitarios y buscar que la guerra sea lo menos lesiva y dañina posible, aunque esto suene una cosa un poco cínica, pero es la realidad. Hay que estar con las comunidades que están padeciendo la violencia en las zonas de conflicto. Pero además muchas cosas. Yo creo que es necesario al mismo tiempo hacer una operación que puede ser contradictoria. Uno es que no podemos olvidar el país rural. Hay que estar en donde se está en este momento definiendo la suerte del despojo de tierras, de los grandes proyectos mineros, etcétera. Hay que estar con esas poblaciones, pero al mismo tiempo hay que aprender a hablarle a las urbes y a otros sectores poblacionales con los que la izquierda tradicionalmente pues los ha visto más como sus enemigos de clase que como eventuales interlocutores digamos, en procesos y en proyectos políticos. Y yo creo que el movimiento de indignación universal que está surgiendo, que tiene expresiones urbanas muy importantes, estas masas de personas indignadas que salen a las calles porque se conectan a las redes sociales
y que protestan por las instituciones políticas, por la crisis financiera, por la crisis global, que hoy se hace muy compleja por distintos factores. Bueno, ahí hay un espacio en el cual la izquierda no solamente debe estar presente, sino que ya lo está. La protesta que hubo en Colombia con relación a la reforma a la educación y con relación a la reforma a la justicia, Sí, allí estuvo la izquierda. Perdón, quiero señalar la eso. reforma a la justicia, yo no creo que la izquierda estuviera mucho ahí. La reforma a la educación sí, pero eso después se paró y se olvidó. Es decir, la izquierda parece como si actuara de manera Episódicamente. Pero yo corregiría eso, Antonio, porque efectivamente quienes estuvieron con las coaliciones que alertaron sobre lo que venía eran los parlamentarios. En esto le asigno mucha importancia al doctor Germán Navas Talero desde el comienzo. En 8 debates que tuvo esa reforma en el Congreso, no nos cansamos de hacer audiencias y de hablar con la gente, de denunciar. Es posible que nosotros a veces no reclamemos suficientemente lo que hacemos. Y con relación a la reforma educativa, ha continuado un proceso ahí de interlocución que el gobierno quiere zanjar a través de... No tienen los medios, eso es cierto, pero ¿por qué es así? ¿Por qué los medios periodísticos de la izquierda nunca han sido capaces de consolidarse? Es decir, porque cada uno de los grupos ha querido tener su propio medio. Es decir, por el faccionalismo. No solamente por eso, sino por los costos. Los costos de tener un medio son altos. ¿Quién nos va a financiar a nosotros? Claro. Si yo mañana voy y digo, yo quiero que me ayuden para poner un programa como Hora 20, pues mejor dicho, el tipo que yo le diga eso se suicida primero. Pero una pregunta sobre el aquí y el ahora. Bogotá. Tú haces la referencia al país rural importantísima, que digamos los izquierdistas urbanos tendemos, digamos, a desatender. Y recibo la crítica de Piedad cuando dice, bueno, trabajos ahí, carreta de ciudades y el país rural incendiándose, pero está también Bogotá. ¿Qué ocurriría en el aquí y ahora de la izquierda en relación con un gobierno como el de Petro? Pero esa es la ¿Qué hacer en pregunta relación que con debe respondernos Carlos Pero Vicente. yo creo que no hay que plantear las cosas en compartimentos estancos. No. Primero porque la discusión en los sectores rurales tiene que ver con la minería a cielo abierto, que es no solamente con los megaproyectos, también tiene que ver con el tema de la tierra como tal, de la ocupación de la tierra. Es decir, por ejemplo, el tema del río Ranchería en La Guajira, ese no es un problema de los de La Guajira, ese es un problema nacional. Y entonces, en la medida en que esos recursos están empeñados en que el agua ya no nos pertenece, que no la podemos ni manejar, ese es un problema que se traslada al urbano. Tiene que ver con el tema de servicios públicos domiciliarios. Ahora, yo personalmente, como una persona de la izquierda, yo en la izquierda no reconozco enemigos. Yo creo que la contradicción no está ahí. Bueno, entonces les planteo para que salgamos hacia adelante. ¿Es posible la unidad de la izquierda que está fracturada y que aún se fractura más con la aparición de la Marcha Democrática? Y si es posible, ¿cuál sería ese factor? ¿O habría el riesgo de reeditar lo que le pasó al Polo, que meten en el mismo saco una izquierda ortodoxa, tradicional, que está en unas discusiones un poco pasadas de moda, y una izquierda más de centro, si eso se puede decir? ¿Y a qué sectores de centro podríamos acercar? En un Exactamente. bloque que pueda, de una manera, digamos, viable, alcanzar el poder. ¿A qué sectores de centro? A ver, pero yo antes quiero contestarle algo a Antonio, y es lo siguiente. El tema de la reforma educativa ha seguido. La Mesa Nacional Estudiantil tiene una dinámica, y además es una dinámica semanal de discusiones. Ya inclusive elaboraron el proyecto de ley que se contrapone a la reforma a la Ley 30 de manera consensuada y discutida, muy interesante además, y con una dinámica y una pedagogía digna de quienes hemos estado en el Congreso. Primero. Segundo, yo creo que nosotros tenemos que hacer un gran esfuerzo, primero por generar confianza entre nosotros mismos. Una de las cosas de la izquierda contra la marcha patriótica es que nosotros somos de las FARC. O sea, yo por ejemplo estaba en Villavicencio en estos días, en Antioquia, en el Huila, donde acompañé a los campesinos. Yo no sé si fue que no se oyeron ese discurso y estuvimos negociando. Y nosotros no tenemos nada que ver con las FARC. Nosotros no estamos en ninguna reunión de esas con las FARC. Y la misma izquierda es la que nos señala. O sea, y eso es el plato servido para que todo el establecimiento diga, no, pero si eso lo dicen fulanos y lo dicen sutanos es porque está gente de la izquierda. Yo creo que aquí hay un debate fundamental sobre la democracia.
un debate sobre las libertades públicas, un debate sobre la libertad de expresión y de opinión. Tiene que ver con el afán de ese establecimiento de que no se exprese, de que no se conozca. Y de que la izquierda, en eso yo sí creo, Iván, y en eso tenemos que ser nosotros supremamente serios y responsables frente a la gente. Nosotros no nos podemos dar el lujo de la división. Bueno, por eso volvamos a la Pero es pregunta. justamente el lujo Eso, que se dan exactamente. incesantemente. Y además yo lo plantearía, Pero digamos, hay que con miras enfrentarlo. al 2014, a las elecciones del 2014. La izquierda registra, por ejemplo, en la última encuesta de Cifras y Consenso, un 28%, está entre los niveles del 30%. La derecha está dividida y se van a enfrentar al candidato ungido por el presidente Uribe y seguramente al presidente Santos, que buscará la reelección. ¿Hay alguna posibilidad de unión de la izquierda para presentar un candidato? ¿Cuál sería ese factor de unión? ¿O la izquierda va a ir también dividida y va a desperdiciar una oportunidad, digamos, que no está tampoco tan servida, porque finalmente el presidente Santos tiene el sartén por el banco, pero hay una posibilidad de construir un proyecto para llegar con ese 28%, para conquistar votos de opinión, para desradicalizarse? Eso clamamos muchos sectores de la izquierda y es necesario dialogar. Yo creo que es necesario dialogar sin prejuicios. Muchas veces he notado con preocupación que líderes de izquierda hablan con mayor facilidad con líderes de la extrema derecha y, digamos, tienen un diálogo mucho más civilizado que con los líderes de la propia izquierda. Es decir, ¿Y a qué atribuye usted esa? yo creo que esa es una, digamos, tal vez diría que el trabajo ha sido muy eficientemente hecho. Es decir, han logrado construir entre nosotros, digamos, una tradición de antropofagia, de cainismo, que efectivamente se lo han hecho? yo creo que hay detrás de eso, establecimiento. hay una parte del trabajo. Por supuesto, vuelvo a mi afirmación Que inicial. ustedes tienen responsabilidad. Nosotros somos los primeros responsables de lo que hacemos. Y hay muchas taras en eso. Taras de esquemas ideológicos heredados, digamos, de ver en el otro por excelencia un competidor y un enemigo, y no precisamente con quien se debe construir un proyecto. Así que hay que abrir esa discusión y hay que abrirla. Muchas veces se piensa que con quien primero hay que hablar es con el centro y después con la izquierda. No, hay que abrir un diálogo entre nosotros en primer lugar y poner las cartas sobre la mesa. Es muy importante que no haya doble agendas en esto, de muchos lados. Es decir, que todo el mundo muestre qué quiere con sus cartas y con sus posiciones. Y yo creo que ese diálogo lo podemos tejer. Quiero decir sobre esto una cosa en particular. No se puede estigmatizar ningún sector de la izquierda. Hay que abrir esa mesa, que todos estemos y podamos compartir un diálogo. Digamos Por ejemplo, la marcha patriótica es legítima y es una expresión legítima con la cual hay que contar hoy y con la cual hay que dialogar y que hay que cerrar la puerta a que se intente meter en el mismo patrón que fue la Unión Patriótica en términos de querer generar una especie de imagen que va a permitir después un exterminio. Yo creo que eso es una Iván, situación muy grave. ¿cuál debe ser la relación con los grupos armados, justamente? Porque es ahí donde No, es está... que yo no creo que tenga que haber relación. Es que yo creo que lo que hay que hacer es terminar la guerra, o sea, terminar el conflicto. Sí, claro, pero el eso debate no es- tiene que ser eso ese. no y se hace tiene por que una decisión... Yo diría Pero que es tiene que ser en primer lugar una una decisión relación de Estado. transparente Tiene que y ser de una cara al decisión del país. Estado como No puede haber, digamos, relaciones por debajo de la mesa. Naturalmente. Primer no tiene que asunto. haberlas por Segundo encima de la asunto, mesa. nosotros tenemos que, digamos, ser muy claros en esto. Si queremos que la gente que está hoy en la guerrilla venga a hacer política, pues a eso hay que meterle las manos. Es decir, no es posible que surja expresiones políticas que pueden favorecer que la guerrilla termine de ser una expresión armada e inmediatamente se diga, ah, bueno, aquí ya viene. No, yo creo que es necesario que abrir la puerta a eso, propiciar pero fíjate, el punto es este. Sí, mientras haya conflicto, desde la izquierda se debe hacer, por supuesto, un llamado persistente hacia la solución política de ese conflicto. ¿Sí? Por supuesto, y Y el buscar rechazo fórmulas, abierto a la lucha aproximaciones, etcétera. Pero la lucha armada, de todas maneras, por lo menos en un lapso, va a persistir. Y es un enfrentamiento entre la guerrilla y el Estado. ¿Sí? Si nosotros aspiramos a ser Estado, necesitamos proponer una fórmula desde el Estado. Sí, pero en La eso fórmula sí no puede tenemos que decir dejar de deslindarnos muy combatir, claramente. no dejaremos de combatir a la guerrilla. Entonces, nosotros- ¿cómo manejamos ese Sí, tema? bueno, pero el ¿Cómo énfasis es que no manejamos puede ese haber tema? unas zonas de consolidación Aquí, como política de exactamente. izquierda. Nosotros no vamos a asumir ese esquema de coger a la población como carne de cañón
en medio del conflicto Tiene armado. razón. Nosotros Tiene creemos razón. que mientras haya conflicto tiene que haber una política humanitaria consecuente y que tampoco dilate el conflicto. Nosotros le hemos exigido con piedad a la guerrilla fin del secuestro, O sea, el Estado fin cumple de su tarea de minas, enfrentar a la fin guerrilla, de reclutamiento pero forzado convoca de la menores. humanización del conflicto. Sí, yo creo que esa es una vía, no Digamos, es la ese solución, sería el pero es una primer vía. paso. Yo voy más allá. Yo creo que a la gente, a la opinión pública del país y en general, porque a mí me parece que hay que trascender a esos sectores que están muy aporreados con la política neoliberal. Bueno, y cuando digo política neoliberal, el sistema financiero, el sistema crediticio, el tema de la vivienda, el tema de la educación, el tema de la salud, es que eso no es en género, eso es específicamente. Yo creo que hay un sector al que nosotros no le llegamos, eso es claro, y es la clase media de este país. Pero nosotros en la pelea o en la discusión que damos en el Congreso, la mayoría de las veces le Pero peleamos. la pregunta es ¿por qué no les llega? No Es le- decir, yo ¿por voy- qué no, como decía el no le doctor Berro, llegamos, ¿por qué no se no le conectan? llegamos porque hay una razón muy sencilla además. O sea, primero tenemos unos medios persiguiéndonos, ustedes son la excepción, diciendo que somos esto, que somos aquello, y uno muchas veces no tiene nada que ver inclusive con lo que plantean. Segundo, porque es que yo creo que al país no le ha quedado claro qué es la negociación política, qué es la solución política. O sea, ¿qué es lo que pretendemos hacer con eso? ¿Por qué buscamos que se acabe la guerra no a través de la militarización, sino a través del debate? ¿Cuáles son las reformas que este país necesita? Porque hay una cosa, el establecimiento y la derecha manda este país desde hace 150 años o 200. ¿Por qué entonces somos los más pobres de América Latina? ¿Por qué entonces los más seguimos desiguales. y los más desiguales de América Después de Latina Haití, cuando tal vez. tenemos los recursos no para ser los más pobres, sino para construir la inclusión y la justicia social? O sea, yo creo que la discusión está sobre eso. Nosotros no logramos Sí, pero eso trascender es un poco pretender que la derecha haga políticas de izquierda. No. Nosotros lo que pretendemos es que se nos den las garantías a las que tenemos derechos, como colombianos y colombianas, y como parte del ejercicio, del desarrollo del ejercicio de hacer política. Pregunto, O sea, ¿ha habido algún cambio entre los 8 años del gobierno de Uribe, que fueron claramente estigmatizadores, los persiguieron, los chuzaron, etcétera, y este gobierno que habla, que dice, digamos, que parecería que al hablar de que tiene la llave de la paz en el bolsillo, pues sí quiere llegar a un punto de negociación con las guerrillas, si se dan Hay las algunos condiciones? cambios y nosotros hemos valorado selectivamente esos cambios. Por ejemplo, que Sí. el presidente diga que quiere una negociación es algo importante. Lo que le reclamamos es que hasta ahora son palabras, no vemos que eso avance y deseamos que lo haga. Vemos un mejoramiento de relaciones con los países de frontera y eso también lo hemos saludado. Pero, digamos, en el tratamiento de la oposición política siguen matando personas de nuestros partidos y de nuestros movimientos. Los líderes de restitución Todos de los víctimas. líderes agrarios e indígenas Las están regiones hoy en conflicto, eso es amenazados así. muy gravemente. Las zonas que el gobierno llama de consolidación son los peores sitios de corrupción donde gobierna la mafia sin ningún recato. Así que Y donde no allí hay hay seguimiento a los digamos, recursos. una continuidad con otras formas y otro lenguaje realmente. pero yo también pienso que no hay, o sea, yo creo que hay selectivamente eso que tú anotas. Yo sí creo, y estoy muy apostándole a eso, porque yo sí me aparto en algunas cosas, yo creo que a la guerrilla, a la insurgencia, tanto del ELN como de las FARC, hay que buscar que realmente, y esa es una tarea de nosotros, que se meta en un proceso y que podamos salir de ese proceso, no que sea un proceso para dentro de 30 años, no, ni tampoco una paz express, pero sí que ya realmente hayan unos mínimos en los que podamos avanzar. Y sobre todo, yo sí creo que el gobierno, a pesar de toda la persecución de Santos contra nosotros, porque las expresiones, por ejemplo, la autoproclamada lideresa de la marcha patriótica se acuesta en la misma cama con el señor Gómez, pues eso no tiene ninguna, por el simple hecho de que esté a favor de la revocatoria del Congreso. Eso no quiere decir que coincidamos, ni tampoco una constituyente que pueda ser producto de una discusión política va a coincidir Con la constituyente que pretende el uribismo. para absolutamente nada. Entonces la gente en la calle mismo lo insulta a uno, es que, sí, vean, no sé qué, no sé cuántas. Pero eso no logra ese discurso. Yo sí creo fervientemente, y en eso nosotros en Colombianos y Colombianas por la Paz, en la misma marcha patriótica es el centro del debate, que puede haber un acuerdo con el gobierno de Santos. ¿A qué costo le va a salir a él? Él tiene la responsabilidad de desmarcar el lenguaje. Un acuerdo de paz. Un acuerdo de paz con la insurgencia de las FARC y con la insurgencia del ELN.
y seguramente con grupos que queden por ahí, no sé. Si no hay sé tiempo cuáles. para, si hay Pero, tiempo hombre, para es que- fraguar. Es que yo creo que no hay Que que el horizonte pensar- no es de dos que la- horas, es que- de 2 años, de 8, exactamente, es de 6 es que- ahorita. exactamente, y puede ser que el presidente esté pensando no en reelegirse, sino que plantee la discusión de ampliar 2 años más el periodo. Puede pasar eso. ¿Cuál es la postura de la izquierda? Ah, no, porque entonces no podemos estar en las elecciones. ¿Qué es lo que se va a discutir ahí? ¿Qué es lo que nosotros podemos lograr? Yo sí creo que la paz, o sea, la paz no, los elementos, los rudimentos, la estructura, la ingeniería de la paz se puede construir con el gobierno de Santos, porque es que no lo vamos a construir precisamente entre nosotros solos. Y esa es la gracia No, de es ser que país. la- Pero justamente la paz se hace con quienes Todos. están en la guerra. Exactamente. Sí, pero, Y- pero tiene que haber ambiente Pero entonces hay una, social, hay digamos. una- ahí hay una digresión que es la siguiente. No solamente la guerrilla tiene cosas para decir en el tema de la paz. No, no, Nosotros naturalmente también, los todos que no tienen. estamos armados, tenemos profundas discusiones con el modelo de este país, que inclusive pueden ir mucho más allá de lo que plantea la izquierda, lo que plantea, perdón, la insurgencia en su momento determinado. O sea, que la paz no va a ser entre el gobierno y la insurgencia, y nosotros ahí como en un partido eterno. No, ahí entra un tercer actor que son los movimientos sociales. Incluso, por ejemplo, el Que norte tienen un de- rechazo total a la insurgencia. O sea, si usted habla con, ahorita va al Putumayo, a la perla amazónica, y se reúne con la gente, usted va a encontrar que la gente no quiere saber. Lo mismo que está pasando en el Cauca, está pasando en el Putumayo. Sí. E incluso yo creo que más allá, sí, quienes pactan la paz son los que están en la Las contienda. partes, digamos. Por supuesto, pero hay experiencias como la de Irlanda del Norte en la que paralela a la mesa en la que estaban discutiendo pues los armados, había otros diálogos en la sociedad interesantes. Estaban discutiendo, por ejemplo, los empresarios con los trabajadores, estaban discutiendo los terratenientes con los campesinos. Yo creo que, sin lugar a dudas, eso no es lo que resuelve el conflicto, pero sí No, tendríamos ni- que ni- ni promover lo una resuelve. cierta forma de dialogar seriamente en Colombia entre sectores que tradicionalmente, si se han sentado a dialogar, es para que haya una mentira o una apariencia de diálogo. ¿Qué es lo que hace ahora el pero, gobierno con a las ver, consultas? por yo ejemplo? quisiera observar lo siguiente. El ideal es el camino que ustedes plantean, ¿sí? Que en un horizonte temporal corto se llegue a la solución política del conflicto armado. Eso sería extraordinario, ¿sí? Extraordinario, y digamos hay que apoyar eso, apostarle a eso, trabajar por eso, con toda la complejidad que ustedes mismos han descrito. Bien, pero pensemos en otro tipo de escenarios, en que tiene que pensar también la izquierda, ¿sí? Supongamos que eso no se cocine tan rápido, que no se concrete tan rápido. ¿Qué hace la izquierda? ¿Cómo se conecta con las grandes mayorías? Perdón, Nunca una hemos observación. pensado en nada distinto. Perdón, Es ok. así. Lento, Piedad, difícil. Piedad formulaba una serie de planos de acción de las políticas públicas hacia la construcción de una sociedad más igualitaria. Hay que trabajar a profundidad en eso. Yo ahí veo que las cosas están dadas para unos acuerdos muy profundos y Y de posibilidades corazón. de madurar ese Del- proyecto para, digamos, claro, que sea una claro. alternativa real, viable Sí, en pero- las próximas pero surge un elecciones, punto. o seguirán divididos. Surge un punto en el cual se requiere un diálogo de una gran franqueza, ¿sí? Y un diálogo fraterno entre la izquierda. Sigue siendo el problema bueno. Si el conflicto armado se prolonga, ¿Qué hacemos? ¿qué hacemos? Nosotros ¿Cómo- somos unos cómo- incapaces, si- porque es si que si el nosotros no conflicto somos armado se capaces de prolonga, ¿qué dialogar, hacemos? Yo Porque creo que hay que nosotros sí. romper con esa Sí, dicotomía sí, de que sí, primero sí. los cambios y después la paz, o primero las paz y después los cambios, porque hay dos, digamos, dos vertientes de izquierda que así han planteado la cosa. Primero tiene que hacerse la solución del conflicto armado para que puedan transformarse que no las diga partes. es el O al modelo de la- contrario, la primero hay que revolución hacer por las contrato, grandes como decía transformaciones estructurales para que se llegue a la paz. No, aquí hay que pensar simultáneamente las cosas. Y yo soy de quienes piensa que es prioritaria la solución política, que a eso hay que meterle muchos esfuerzos y sustanciales, pero obviamente eso no se va a dar de la noche a la mañana, y yo creo que la izquierda sí tiene propuestas frente a las grandes políticas y a las instituciones del Estado. Nosotros, por ejemplo, frente a la reforma a la justicia, hemos planteado cosas concretas. Hemos dicho cómo debiera funcionar ciertas instancias del Poder Judicial. Hemos propuesto Tenemos muchas una mesa de propuestas, y concertación. ahí nos ponemos de acuerdo donde rápido. podemos decirle Pero ¿cuál sería cualquier nuestra clase política de cosas. seguridad? Es mi gran pregunta. ¿Cuál sería, si Yo se creo da que el el orden escenario? público no puede ser el comienzo de una política de seguridad. La política de seguridad Porque entonces la de seguridad debe partir ciudadana, de que el ¿dónde queda? Estado le garantiza a los ciudadanos los derechos esenciales a través de una presencia integral, como lo hemos dicho muchas veces, del Estado en muchos territorios. ¿Cómo sería importante, y en esto yo respaldé la propuesta que hizo Mocus
en las pasadas elecciones, que en cada municipio de este país hubiera un tribunal de justicia y una delegación de la Fiscalía General de la Nación. Eso no resuelve todos los problemas, pero por lo menos podría generar una respuesta distinta a que cada contradicción entre los ciudadanos termine siendo resuelta por la vía de las armas y del autoritarismo. U otras formas, es decir, es necesario que el presupuesto general de la Nación se invierta de una manera totalmente distinta. En fin, tendríamos que discutir, yo creo que todo eso está claro en nuestros programas, en nuestras políticas. Yo le planteo una cosa que tiene que ver con lo que no sé si es que ellos no quieren tocar o no se viene al tema. Primero, Antonio, le respondo lo del Partido Liberal. Yo aspiro a ir a un debate dentro del Partido Liberal donde yo pueda ser escuchada, plantear las tesis y obviamente que no con la trastienda que hacen para que a uno lo aplasten, sino con la posibilidad del debate libre y tranquilo. Y si no se da, tranquilos, adiós, nos vimos, yo me voy a donde yo me siento bien, en la marcha, en la izquierda, porque es precisamente la necesidad de los cambios y no de los privilegios de los que manejan una franquicia que se llama Partido Liberal. Y segundo, a mí me parece que una de las posibilidades sobre las cuales nosotros podríamos trabajar, porque eso se refleja en elecciones, eso no se refleja simplemente en carreta. ¿Por qué nosotros no pensamos en unas listas conjuntas? Esa es la pregunta. Donde nosotros podamos decir, vamos por el 30, que es la masa crítica del Congreso, donde podemos nosotros decir que podemos lograr las reformas y las transformaciones. Nosotros tenemos que ser capaces de eso. Y hay fórmulas muy fáciles, los que son parlamentarios, pues listo, encabezan o lo que sea. Segundo, pongámonos de acuerdo todos en cómo somos capaces en una consulta, que debe ser en una consulta, para escoger un candidato de la izquierda o candidata de la izquierda. Posibilidades reales de que eso se cristalice, porque es que, por ejemplo, en el caso del Polo se torpedearon a sí mismo por la desmarcación tardía frente a la corrupción de la administración Moreno, porque hubo sectores dentro del Polo que no fueron, como decía el doctor Derrú, ni suficientemente vehementes, ni suficientemente oportunos para rechazar de plano la lucha armada. Solamente hubo un silencio complaciente. Eso se dijo en la conferencia. Con la administración Moreno. Con la administración Moreno, y los principales líderes del partido guardaron silencio en un momento que no debían hacerlo. En eso Iván fue muy claro dentro del Polo. Y es más, se dijo que el principio de presunción de inocencia era una especie de obstáculo para discutir cosas que había que discutir. Políticas. Pero bueno. Es que eran decisiones políticas, no judiciales, las No, judiciales iban por el aparato de muchas justicia, de ellas, correcto. pero bueno, y más allá de ese asunto, hoy todos los líderes y las mujeres líderes de izquierda han manifestado que tienen disposición de entrar en un diálogo. Y yo creo que no hay que cerrar los espacios para eso, hay que llamar a todo el mundo, sentarse y de una manera tranquila y muy transparente poner las cartas sobre la mesa. Y hasta dónde nos podemos poner de acuerdo en una cosa más estratégica o más puntual, y nos ponemos de acuerdo en lo que podemos ponernos de acuerdo. Lo otro lo seguimos haciendo como lo estamos haciendo ahora. Piedad acaba de decir una cosa concreta, listas. Es decir, porque las conversaciones sobre el alfa y el omega. No, y sobre todo sobre programas de gobierno. Esas cuando son se llegue al infinitas. poder, No. eso no tiene mucho sentido. Y sin acabar. Pero listas, como propone Piedad. Y candidatura presidencial. Y candidatura Yo presidencial. pregunté hace rato y nadie me ha contestado. No, por eso tiene que ser, primero yo creo que es plantear las cosas como son. O sea, yo creo que en este momento partir de la base de que todos estamos en la izquierda por la solución política, que ese es el punto de partida para nuestro debate. Y segundo, yo creo que a partir de ahí hay unos mínimos en los cuales nos ponemos de acuerdo, pero yo creo que si no estamos, mire, si nosotros no vamos juntos en unas listas, bueno, yo no, porque yo tengo 40 años de inhabilidad, pero si la izquierda no va junta en una lista, si la izquierda no va en una lista conjunta, nosotros somos una peluquería mal barrida, eso es bueno, por allí, otro por allí, otro por acá. Dejemos, digamos, eso tiene sentido. tenemos que concluir el debate pero queda abierta la pregunta. ¿Puede la izquierda y tiene voluntad política la izquierda de llegar unida a las elecciones de 2014? Y si hay un cambio. Cerremos el programa con esta pregunta. La doctora Piedad dice que sí, el doctor Derrú. Sí, con unos diálogos muy francos donde todo se ponga sobre la mesa, todas las contradicciones. Sí, sin duda. Y el escéptico por naturaleza. No, yo digo que habrá que esperar a ver, efectivamente, la izquierda solo se pone de acuerdo en el último momento. Vamos a ver en qué la pasa. puerta del horno. Pero aquí ustedes no están considerando un elemento. Piedad, usted me está haciendo que me la regañen. Desgraciadamente se nos termina. Bueno. Podríamos seguir horas y horas en esta discusión.
Les agradecemos habernos acompañado. Les digo, el próximo martes no estaremos con ustedes porque es día festivo, pero esperamos contar con su participación y con su audiencia dentro de 15 días a la misma hora, a las 8:30. Sugerencias, posibilidades de mejoras, preguntas, sugerencias de tema a la dirección que aparece en la pantalla. Buenas noches y muchas gracias.